sucede deja marca. Cualquier acontecimiento. Es igual que cuando se camina por la arena. Cuando uno descubre una de esas huellas, puede saber que alguien pasó por allí, aunque no lo hayamos visto. Hacia donde se mire hay huellas, marcas, cicatrices que dejó el pasado. Incluso existen en nosotros mismos. Sucede igual en la sociedad humana. Hay huellas que nos muestran lo que hicieron hombres de otras épocas, hombres que vivieron antes que nosotros. Huellas que valoramos como el arte o las mismas ciudades donde vivimos. Pero también hay huellas que quisiéramos olvidar. A los hombres de ahora nos basta saber que existen ruinas como estas para acercarnos a entender la destrucción que significó algo tan terrible como la Segunda Guerra Mundial. Aunque no hayamos estado ahí, aunque ni siquiera hubiéramos nacido, nos basta con saber que existen cementerios como este para intuir el horror que significa tanta muerte producida en una guerra. Los terribles costos materiales y los aún más terribles costos humanos de la Segunda Guerra Mundial perduran en estas huellas que dejó el pasado. Pero, ¿cuáles fueron los costos políticos de la guerra? ¿Qué huellas podemos buscar para saber qué consecuencias tuvo la guerra? A veces, hasta los juegos pueden ser una pista. No hace mucho, los niños todavía jugaban un juego que aparentemente era un juego inocente. La verdad es que no lo era tanto. Si uno llegaba cuando los niños iban a comenzar el juego, podía ver que escribían nombres como Alemania, Italia, Inglaterra, Japón. Si uno además tenía la curiosidad de escuchar lo que decían al empezar el juego, oía frases como esta: en el nombre de mi país, declaro la guerra en contra de... Lo que parecía un juego cualquiera era un juego de guerra, donde los países eran enemigos y debían combatir entre sí. De un lado, Alemania, Italia y Japón, y del otro, Estados Unidos, la Unión Soviética e Inglaterra. Así, lo que parecía un juego como otro cualquiera, en verdad era una representación de lo que realmente sucedió en la Segunda Guerra Mundial. ¡Alto! Para el año de 1941, la guerra se ha generalizado. Los denominados países del eje, que son Alemania, Italia y Japón, habían invadido ya muchos países. En Europa, Alemania había invadido los países de Austria, Hungría, Checoslovaquia, Polonia, Dinamarca, Noruega, Holanda, Luxemburgo, Francia, y comenzaba la invasión a la Unión Soviética. Italia ocupaba Grecia y Albania y comenzaba la invasión en África. En Asia, Japón había invadido Hong Kong, Filipinas, Indochina, Tailandia, Birmania e Indonesia. Los países del eje dejaban claro así su política expansionista. Era el año de 1941. Pero para el año de 1944, la situación había cambiado totalmente para los países del eje. Habían perdido todos los territorios ocupados. La pregunta es, ¿cómo sucedió? Los países que habían intentado mantenerse ajenos al conflicto fueron orillados a intervenir ante esas políticas expansionistas que comenzaron a amenazarlos directamente. Estados Unidos, la Unión Soviética e Inglaterra
se unieron y encabezaron el grupo de los llamados países aliados. Y durante los años de 1942, 1943 y 1944, lanzaron una contraofensiva que poco a poco fue liberando a los pueblos ocupados y fue destruyendo las fuerzas militares de los países del eje. Con la confianza de una victoria inminente, los representantes de los países aliados se reunieron en febrero de 1945 en un poblado de la Unión Soviética llamado Yalta. Por eso, a esta reunión se le conoce como la Conferencia de Yalta. Acudieron a esta junta el primer ministro Churchill como representante de Inglaterra, el presidente Roosevelt en representación de los Estados Unidos y el mariscal Stalin a nombre de la Unión Soviética. Los representantes de las potencias aliadas negociaron a pesar de que la guerra no había terminado todavía. Uno de los acuerdos fue crear un organismo internacional que se encargara en el futuro de mantener la paz entre las naciones del mundo, naciendo así la que sería la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Pero las negociaciones demostraron al final que para los países aliados las pretensiones de pacificación eran menos importantes que las pretensiones territoriales. Los aliados decidieron en Yalta la situación de los países vencidos. Y esto, lo que se decidió. Dividir el territorio alemán en zonas de influencia y ocupación militar destinadas a la Unión Soviética, Inglaterra, Estados Unidos y Francia. Aunque la guerra ya había terminado en Europa con la rendición de Alemania, en Asia seguía combatiéndose todavía. Esto le dio oportunidad a los aliados para volverse a reunir. Esta vez, la conferencia fue en Alemania, en la ciudad de Potsdam, donde quedó de manifiesto una vez más el afán territorialista de los países aliados. Esta vez, los representantes de las potencias aliadas decidieron que en lugar de dividir Alemania en 3 zonas de influencia, era mejor quitarle el 25% de su territorio para dárselo a Polonia y a la Unión Soviética. Se decidió establecer también un consejo aliado en Berlín, capital alemana, para que se encargara del desarme definitivo de la Alemania vencida, con lo que el país quedó invadido totalmente. Finalmente, se envió un ultimátum a Japón, exigiéndole que se rindiera. Japón no se había dado por vencido, a pesar de que sus principales ciudades estaban siendo devastadas y de que no podía recibir alimentos del exterior, pues casi todos sus puertos fueron bloqueados por las fuerzas navales aliadas. Japón estaba casi vencido, y sin embargo, se anticipaba una larga resistencia de su población. Los estadistas aliados predecían un costo humano de 1 millón de norteamericanos y 250 000 de soldados británicos para lograr la derrota japonesa. Así que prefirieron que estos muertos no fueran suyos. El 6 de agosto en la ciudad japonesa de Hiroshima y el 9 de agosto en la ciudad japonesa también de Nagasaki, el gobierno norteamericano decidió arrojar su nueva bomba, la bomba atómica. Un día después de la segunda bomba, Japón se rindió. Era el día 10 de agosto de 1945. La Segunda Guerra Mundial había terminado. Con el fin de la guerra y como resultado de las distintas negociaciones entre los países aliados, cambió el mapa del mundo. Polonia, Austria y Checoslovaquia
que habían sido absorbidos por el expansionismo alemán, aparecen nuevamente como países independientes. Pero a Polonia y a Checoslovaquia no les dura mucho la autonomía, porque la Unión Soviética se los adjudica, junto con los territorios de Finlandia y Rumania, al mismo tiempo que recupera los territorios de Lituania, Estonia y Letonia. Esta impresionante expansión soviética tuvo su contraparte en la unión implícita que se dio entre las potencias capitalistas de Occidente. La guerra había terminado, y sin embargo, el mapa quedó dividido en dos grandes bloques contrarios que muy pronto extenderían su influencia a casi todo el mundo. Era un juego aparentemente inocente y resultó ser la huella del pasado que nos enseñó cuáles fueron las consecuencias políticas de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuáles fueron las consecuencias? No hubo naciones vencedoras, porque no se puede hablar de vencedores cuando existió tanta destrucción y tanta muerte. Y si no hubo vencedores, entonces solo se puede hablar de quienes perdieron. La humanidad entera fue derrotada en la Segunda Guerra Mundial. Y sin embargo, los hombres reconocieron que las guerras no resolvían nada e intentaron restablecer la paz en el mundo. No fue fácil, pues con los tratados de paz, el mundo se dividió en dos grandes bloques políticos que desconfiaban entre sí y que temían, justificadamente, una guerra futura más temible de las que habían existido nunca. Pero los años pasaron y la estabilidad conseguida después de la Segunda Guerra Mundial se mantuvo, a pesar de ese antagonismo que se conoció como la Guerra Fría. La época de las grandes guerras mundiales había terminado y en el mundo predominaba la paz.